Hola mis amigos, gracias por sintonizarnos en una edición más de Ciudadanos Conscientes, teniendo encuentros con los candidatos a diputados. En el día de hoy contamos con el placer de recibir a José Martínez Brito, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, por la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista y una coalición de partidos que llevan esta candidatura. José, muchas gracias, muy bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te sientes? Para mí es un placer, hermano. Me siento más que bien después de un día completo de trabajo, imagínate. Trabajo político más que nada. Me imagino. ¿Cómo van manejando este tema del COVID y la política en esta etapa que está tan caliente sobre todo? Uno se cuida mucho y luego de cuidarse uno se encomienda a Dios. No queda de otra. La verdad es que al final todos debemos saber que el COVID es una realidad y que tarde o temprano en algún momento nos vamos a enfermar, algunos no lo sentirán, algunos estarán asintomáticos, pero es algo que va a ocurrir y esto es como la crisis económica que viene después también, no nos la despinta nadie. Esa es la realidad. Tristemente, pero esa es la realidad y debemos prepararnos para ello. Bueno, José, entrando ya un poco en materia para que el público bueno que nos sintoniza te conozca aún más en cuanto ya a tus propuestas al Congreso Nacional, me gustaría conocer cuáles son tus tres principales propuestas o las propuestas principales que tú llevas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que buscas con llegar al Congreso Nacional? Y sobre todo que te refieras a lo que ha sido tu eslogan de campaña, si así lo podemos llamar, en esta vuelta tienen que escucharnos. ¿Qué quiere decir José Mira, Martínez Brito cuando nos dice? Mira, hace 7 años aproximadamente cuando yo inicié con este eslogan de en esta vuelta tienen que escucharnos y la verdad es que pues, causó mucho revuelo entre la gente porque no entendían a qué se refería o quiénes eran los que estaban representados en este eslogan. La verdad es que inició como un eslogan para la clase media y por la clase media. Y tomando en cuenta esto, pues era solamente un segmento de la sociedad que no estaba representado en ese momento, pero tampoco estaba organizado. Entonces, venía del 4% para la educación y unas cuantas marchas de protestas que estaban realizándose, pero no había una organización real. Entonces, esto provocó que yo me levantara y dijera, la clase media no está representada, yo quiero ser su representante. 7 años después, al día de hoy, estoy llevando mi candidatura por primera vez, pero ya no solamente por la clase media, sino que estamos yendo directamente al corazón de la circunscripción número 2, que tiene una mezcolanza entre clases sociales, porque tenemos gente de mucho dinero, gente de clase media, pero también gente muy pobre con muchas necesidades. Y esto hace que nosotros tengamos que dividir la política como en 4 partes en realidad. Entonces, en esta vuelta tienen que escucharnos, se ha convertido en un grito de guerra para mucha gente durante mucho tiempo. Ya hay gente que la utiliza independientemente de José Martínez y esto para mí es un orgullo. Cuando Excelente. hablas de propuestas, yo he establecido desde el primer momento que el eje transversal de esta candidatura es la democratización de la información. Mucha gente sabe que yo tengo años trabajando comunicación y comunicación responsable e independiente, poniendo el dedo en la llaga, diciendo lo que muchos no se atreven. Y es por esto que en esta vuelta tienen que escucharnos, encaja completamente en esta nueva labor de comunicación poco después de hacer el eslogan. Entonces, en esa democratización de la información está la transparencia, está el darle a los ciudadanos la información correcta, manteniendo que si tú no tienes toda la información correcta, tampoco vas a poder tomar la decisión correcta. Y esto tiene un componente, digamos, de corazón muy fuerte para mí en esta candidatura en específico. Pero también tenemos propuestas legislativas que las hemos estado llevando desde el primer momento. Ya la primera, tú me pides las 3 primeras propuestas, pero la primera no, me la quitaron de las manos. En el Senado de la República acaban de aprobar la ley de aguas. Entonces, esta ley de aguas será uno de mis principales proyectos. Ojalá que pase también en la Cámara de Diputados, porque el tema es que manteniéndonos durante 20 años con esta ley en el Congreso, nunca ha sido aprobada. Entonces, es necesario que ya llegue el momento en el que se apruebe. Ojalá sea este el momento. Dejamos a un lado la ley de aguas y vámonos directamente a las 3 principales propuestas luego de esta. La primera
es la ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Que mucha gente, hay que ponerle ejemplos a la gente para que entienda por qué estamos haciendo esto, por qué esta propuesta es tan importante. Resulta que en el caso de Emily Peguero, no sé si tú viste o seguiste ese procedimiento Sí, desde claro, el claro. principio hasta el final. En ese caso se perdió esa joven, pero luego buscando a Emily Peguero se encontraron tres cuerpos de tres jovencitas que estaba buscando, y esto llora ante la presencia de Dios, porque es que en República Dominicana no tenemos un procedimiento, un protocolo a seguir cuando una persona desaparece. Actualmente también tenemos dos jovencitos desaparecidos, pero nos lastima mucho que al final terminan encontrando solamente los cuerpos y no llegan a encontrarlos con vida. Esa es la media en República Dominicana. Y si tú recuerdas cuántas personas han desaparecido que luego han aparecido con vida, los puedes contar con los dedos de una sola mano. Y esto, repito, llora ante la presencia de Dios y da mucho coraje. También cuando una persona se pierde en el Pico Duarte, por ejemplo, Sí. esto tienen que irse inmediatamente los rescatistas corriendo a buscar perros de rescate, de búsqueda y rescate a Puerto Rico, para que vengan a brindarles el apoyo que aquí no hay. Hay unos cuantos, pero son de gente privada que los presta y los alquila. Pero cuando se va a una yola también pasa exactamente lo mismo, que ese grupo de personas nadie los busca. La Marina dice que ellos se los buscaron porque se fueron en yola, pero la verdad es que nadie se va en yola por puro gusto. Es porque en algún momento los hemos excluido completamente del contrato social, los hemos empujado de una manera que terminan haciendo un acto tan desesperado como montarse en un barco y arrancar. Entonces ya la segunda propuesta es la ley de Internet tasa cero. Esta ley lo que busca es que realmente luchemos con disminuir o reducir la brecha digital. No podemos hablar en un país como este, en el que la República Digital es un proyecto que supuestamente el gobierno lo lleva con muchísima sinceridad y seguridad. Resulta que tú pagas, redondeándolo, un 30% de impuestos en el Internet y en las telecomunicaciones. Así no se combate la brecha digital. Esto no es forma de combatir la brecha digital realmente. Esto es simplemente un señuelo. Cuando hablamos de Internet tasa cero, lo que buscamos es que cuando tú le pongas un paquetico a tu teléfono de 100 pesos, realmente lleguen 100 pesos, no 70 como está llegando actualmente. Y de esta forma todos los estudiantes van a poder tener acceso de alguna forma u otra al Internet. Pero al mismo tiempo, si reduces los impuestos, se reduce y por tanto esto va a generar un aumento en la cantidad de clientes y por ende podremos exigirle a las telecomunicadoras que puedan mejorar el servicio de Internet y las telecomunicaciones. Y la tercera ley que tenemos como proyecto es esa ley de software libre. Lo Perdón, que sí, nos podrías repetir porque se cortó un momento ¿cuál es la tercera ley? Se cortó un momento el audio del Sí, micrófono. precisamente por lo que te había comentado, las llamadas, los teléfonos de un político, mi hermano, mira, eso es sumamente difícil. No, no, me imagino, me Ya, imagino. No hay problema. pero, pero te cuento, la tercera ley, la tercera propuesta la que estamos proponiendo es precisamente la ley de software libre. Esta ley de software libre va a permitir que los jóvenes puedan soñar con ser millonarios en dólares sin tener que ser peloteros o capos, porque todo el mundo sabe que la tecnología guarda mucho dinero, esa economía naranja que está haciendo los nuevos millonarios en el mundo completo, tienen que ver con tecnología. Mark Zuckerberg que ustedes saben que es el creador de Facebook, creó esta aplicación para una universidad y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo, porque la aplicación funcionó y le gustó a mucha gente. Si nosotros tenemos en República Dominicana la ley de software libre, esto puede permitir que los ciudadanos, que los jóvenes que estudian ya sea telemática, informática, cualquiera de las carreras afines, puedan entonces tener acceso a información y a códigos de aplicaciones que luego puedan replicar y mejorar y venderlas en la web. Y quién sabe, cuando viene a ver se nos pega uno con una aplicación de interés mundial.
Pero no solamente esto, nosotros estamos también proponiendo que República Dominicana ya debe tener un satélite y poner un satélite en órbita para evitar, y por un tema de seguridad nacional incluso, nosotros seguimos trabajando con satélites extranjeros y en la República Dominicana no tenemos forma de, por ejemplo, en el tema de los radares de los aviones, hay un radar aquí que casi no funciona y al final no tenemos los radares necesarios. Los satélites los utilizamos y debiéramos utilizarlos también para temas de meteorológicos Claro. y también para buscar, para ver, para tutelar nuestra frontera, porque la frontera dominicana con Haití lamentablemente se encuentra completamente desprotegida y los satélites pudieran ayudarnos a esto, pero tendríamos que tener un satélite puesto en órbita de la República Dominicana. Cuando se tiene deseo de ampliar el marco tecnológico de un país, se puede. Es caro, pero en muchas otras cosas estamos gastando mucho dinero sin necesidad. Excelente, excelente. No, mira, me parecen muy interesantes estas propuestas que nos plantea y bastante novedosas y necesarias. El tema del satélite, siendo la República Dominicana un país que está, vamos a tomar el caso de los huracanes, en el camino de los huracanes, tenemos que llevarnos al final de información que nos dan otros países. O sea, que realmente es algo que necesita el país, al igual que los otros temas que también comentaba. José, pero si bien tienes esas propuestas, a la hora que llegues al Congreso, aunque hoy vas por la circunscripción número 2, luego nos representas a todos, lo de la circunscripción 1, 2 y 3, y también del país completo. Por lo tanto, hay temas que son de interés que tú vas a tener que asumir una posición. Por lo tanto, ¿aló? No, adelante, adelante. Ok, por lo tanto, me gustaría conocer tu posición con respecto a ciertos temas. Acceso a fondos AFP. Vemos que ahora, en esta situación del COVID-19, estado de emergencia, se ha planteado que los trabajadores puedan retirar hasta el 30% de los fondos que tienen en sus AFP. Vemos como en la Cámara de Diputados recientemente este proyecto pasó en primera lectura. ¿Cuál es tu posición con respecto a este tema? Mira, yo fui uno de los primeros que habló de este tema, no tanto de la devolución de los fondos del 30%, aunque lo considero justo, sino sobre la modificación de la ley, porque lamentablemente en República Dominicana esta ley no va a funcionar, como no funcionó en Chile y como no va a funcionar como no ha funcionado en otros países. Y todo porque simplemente estamos hablando de pensiones con dinero que se está guardando en pesos y que se está invirtiendo en pesos, que se devalúa y que cuando llegue el momento de tú cobrar tu pensión vas a tener 3 pesos con 50 centavos, literalmente. Porque no es lo mismo tener 20,000 pesos ahora que tenerlos dentro de 30 años como pensión. Esto es precisamente lo que ha pasado en otros países y ha generado protestas descomunales respecto a esto, porque se dieron cuenta que la devaluación les jodió completamente, y discúlpame la palabra, su sistema de pensión. Entonces, si República Dominicana tenemos que hacer ese estudio comparado de lo que ha pasado con el sistema de capitalización individual de la pensión, lo que tenemos que hacer desde ahora es mejorar el sistema para que no se devalúe. En cuanto a la devolución del 30% en un momento como este, yo lo veía muy probable hasta que me di cuenta que la política empezó a utilizarlo como un tema de campaña, que yo lo advertí esto, porque repito, fui uno de los primeros que hablé del 30% de las AFP para los trabajadores por entender que era una medida sumamente democrática, porque iba a tocar a todos los trabajadores, ricos, pobres, clase media, no importaba, y que esto era de sus propios fondos. Sin embargo, algunos digamos, teóricos empezaron a decir que esto iba a dañar la economía. Sin embargo, el gobierno le da un tapaboca luego cuando retira 40,000 millones de pesos precisamente de los fondos de pensiones para utilizarlo en la emergencia. Entonces, no era como ellos establecían. Pero no solamente esto, ocurre también que la República Dominicana ha estado utilizando los fondos de pensiones para invertirlos única y exclusivamente en papeles financieros del Estado. Y si tú lo haces de esta forma, conviertes al Estado en un deudor de las AFP y el Estado paga sus deudas con el dinero de los aportantes, de los que pagan impuestos. Y los que pagan impuestos son precisamente los trabajadores que aportan a las AFP. Si te das cuenta, es un círculo vicioso. El empleado pone su dinero en la AFP. La AFP se lo presta al Estado.
el Estado paga ese dinero para atrás con dinero del contribuyente. Y ese dinero del contribuyente, que es precisamente el trabajador, vuelve y se lo dan al trabajador supuestamente en beneficio, pero lo reinvierten otra vez en el Estado generando una segunda deuda. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Entonces, desde el principio, digamos, el ensayo de los fondos de las AFP fue bastante catastrófico. Recordemos que el hoyo de Baninter en aquellos años se cubrió precisamente con los fondos de pensiones, que en ese momento estaban nuevecitos, pero es que en este país las costumbres y las malas costumbres se hacen ley. Resulta que luego se modificó la ley para que esto sea una realidad absoluta. Y luego vienen los instrumentos del Estado, que son las instituciones fiscalizadoras y reguladoras de las AFP, que son las que dicen dónde es seguro depositar el dinero y dónde es seguro invertir este dinero. Y resulta que esas instituciones del Estado siempre consideran al Estado como el único lugar donde es seguro invertir el dinero de las AFP. Entonces aquí no hay realmente una libertad de inversión en los lugares donde te puede dar mayor rentabilidad. Claro, no, es un tema bastante complicado. Y sí, merece la atención y sobre todo una revisión del sistema completo. Mira, José, tú siempre has sido una de las voces más fuertes en cuanto al tema de la corrupción. Siempre has sido uno de esos veedores de la corrupción y sobre todo de la corrupción pública y sobre todo de la impunidad. Nosotros hemos visto como la República Dominicana ha sido víctima de estos flagelos cada día más común. Cada día esto se ha vuelto más una regla que una excepción. Y entre los culpables de esa situación ha sido el tema del Ministerio Público. No tenemos un Ministerio Público lo suficientemente independiente para que pueda someter a aquellos delincuentes estatales, digámoslo así, aquellos delincuentes aliados al gobierno. ¿Qué tú propones para poder lograr tener ese Ministerio Público independiente que todos sabemos que necesita la República Dominicana? ¿Tienes alguna fórmula que tú crees que pueda funcionar en el país? Mira lo que sucede, esa independencia de la que tú hablas es una independencia relativa, porque según la Constitución de la República no puedes tener un ministerio público o un procurador independiente, porque el procurador representa los intereses del Estado, que a la vez representa a la sociedad dominicana. El Procurador General de la República, además, es el ejecutor de la política judicial, de la política de justicia del Estado. Y tú no puedes tener un procurador que esté alejado de estos principios y de las políticas públicas del gobierno. Lo que sí debemos tener es un ministerio público que permita libertad de actuación a los fiscales y eliminar esa jurisdicción privilegiada, que es la que realmente da problemas al momento de someter a la justicia a un corrupto. Porque date cuenta que esta jurisdicción privilegiada es la que hace que sea la Suprema Corte de Justicia la que conozca de los casos de corrupción de los funcionarios públicos, esa misma Suprema Corte de Justicia que a su vez es nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura, que está conformado por los políticos. Pero también el Procurador General de la República bien es un representante del Estado y el ejecutor de la política judicial del Estado, de la política pública judicial del Estado. Es el único que tiene capacidad también para someter a estos corruptos. Si tú le das libertad y eliminas la jurisdicción privilegiada, en ese momento tú tendrás todos los fiscales de la República Dominicana que pudieran estar sometiendo a un corrupto. Y no todos son políticos, muchos son de carreras y muchos de ellos son bastante serios. Entonces ahí vas a tener, aunque sea uno o dos en cada provincia, que van a tener en su agenda los sometimientos a los que en cada provincia cometan actos de corrupción. No creo que el procurador debe ser completamente independiente del Estado, porque representaría al Estado y, repito, es el ejecutor de la política pública. Pero sí debe eliminarse la jurisdicción privilegiada para que todos los fiscales tengan la posibilidad de hacer los sometimientos del lugar. Ok, sí, mira, también para eso de eliminar la jurisdicción privilegiada tendríamos que modificar la Constitución. Pero una pregunta, que es un tema que se ha venido tratando en las diferentes entrevistas que hemos venido teniendo. ¿Qué te parece la posibilidad de que el procurador, si bien no sea una figura independiente, pero que sea obligatoriamente un fiscal de carrera?
sea, una persona que venga de la carrera del Ministerio Público. Es que debiera ser así, evidentemente. Aquí en República Dominicana vivimos buscándole un bajadero jurídico a todo. Si la ley establece que los procuradores fiscales y los fiscales deben ser de carrera, se supone que el procurador también debe ser de carrera. Lo que pasa es que aquí se deja siempre la puerta abierta para que tú puedas nombrar a quien te dé la gana. Y esto es precisamente lo que nos tiene totalmente jodidos a todos los dominicanos de buena voluntad que andamos buscando una justicia independiente, que no es lo mismo que un procurador independiente. Es una justicia independiente, que ahí está comprometido todo absolutamente. Entonces, sí, me encantaría que fuera definido constitucionalmente que este procurador tenga que ser de carrera. Sin embargo, al momento que se establece en la Constitución, que es el presidente de la República quien tiene a su vez la posibilidad de nombrar al procurador, había que en ese artículo también establecer y agregar la prerrogativa de que es de carrera, porque vendría un conflicto constitucional en el cual evidentemente estaría ganando la disposición del presidente de nombrar uno quien sea. Claro, eso es así, eso es así. José, matrimonio igualitario y aborto, ¿cuál es tu posición con estos dos temas? Vamos por partes, como Jack el Destripador. Ok. El aborto, empezando por el aborto, yo soy pro vida abiertamente, pero no por, claro, hay razones religiosas y de formación. Yo soy cristiano, de formación, me crié en la iglesia católica, luego pasé a congregarme a la iglesia evangélica. Pero la verdad es que ni siquiera es por eso que estoy en contra del aborto. Y las tres causales es precisamente porque hay un principio jurídico que debemos cumplir. La Constitución, te voy a decir una por una las razones. La Constitución establece en su artículo 37 que la vida debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte. Por tanto, hasta tanto no haya una modificación constitucional en República Dominicana, es imposible que se intenten las tres causales en el Código Penal, empezando por ahí. Pongamos que se modificó la Constitución y se eliminó el artículo 37 o se aperturó la posibilidad del aborto en la Constitución, dejándolo solamente en el Código Penal. Resulta que las tres causales tienen un grave problema jurídico. La primera causal, violación. Sucede que una violación la define, o sea, el hecho de una violación lo define un tribunal. Y ese tribunal debe decidirlo luego de un juicio público, oral y contradictorio. Y tiene que venir una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para determinar que un acto fue realmente violación. Si hablamos de la primera causal, que es violación, y efectuamos el aborto antes de decidir si realmente se trató de una violación, en ese momento estaríamos violentando otro principio constitucional. Pero imagínate la situación catastrófica que pudiera ocurrir si se efectúa el aborto y luego se establece con una sentencia en un tribunal, con una audiencia pública, oral y contradictoria, que no se trató de una violación. Resulta que en este momento nadie podría devolverle el derecho conculcado a ese niño que ya matamos. Entonces, de por sí, la primera causal tendría que pasar por un proceso judicial que iría más allá a los 9 meses de gestación. Vamos con la segunda causal. La segunda causal es la malformación. En la misma Constitución de la República se establece que no es posible ninguna discriminación que no sea única y exclusivamente la del intelecto. O sea, que la única razón por la que tú puedes discriminar, en el caso, por ejemplo, de un empleado, de tomar un empleado u otro, es que tenga mayor preparación. No puedes discriminar a una persona por ser negro, por ser blanco, por ser rubio, ser jabao, pelo bueno, pelo malo, que no me gusta utilizar esos términos, pero para que la gente lo entienda, mucho menos por tener una malformación. Y si establecemos que la causal de la malformación es una razón para el aborto, estaríamos desde el principio y antes de que ese niño llegue a la vida discriminándolo. Por tanto, la segunda causal no pudiera pasar un filtro constitucional en el Tribunal Constitucional. Desde el primer día sería eliminada también. Luego vamos con la tercera causal. La tercera causal es que la vida de la madre corra peligro. Resulta que ya en la República Dominicana, en sus leyes, está establecido claramente cuáles son los procedimientos de los médicos. Pero si tomamos en cuenta que este es un país en el que todavía tú, cuando no quieres ir al trabajo, llamas a un amigo médico y le dices a ese amigo, dame un certificado médico, por favor, que diga que yo tengo chikungunya o lo que sea,
para yo no ir al trabajo. Ujú. Mientras eso se mantenga, nosotros no podemos poner la vida de ese niño en un certificado médico que dé un médico. No podemos hacerlo, porque sabemos que el sistema en ese sentido no funciona. Entonces, cuando vamos a lo que es el código hipocrático que tienen los médicos, nos damos cuenta de que siempre se tiene que proteger la vida de la persona más viable. En este caso es la madre. Si existe un peligro entre el feto y la madre, siempre debe protegerse la de la madre, cuando realmente exista, pero esto no tiene que estar en ninguna ley porque así es como funciona. Y el Estado también debe proteger la vida de la madre, dado que es la madre el ente más productivo. Esto es cuando realmente se encuentra en peligro la vida de la madre por el embarazo que se está llevando. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma y llevamos esta causal a ser ley en el Código Penal, nos encontraremos con un sinnúmero de médicos que estarían haciendo negocios con el tema de declarar que tu vida corre peligro cuando tienes un embarazo en el momento que quieras abortar. Entonces también sería endeble esta causal y tampoco pasaría un filtro constitucional. Todo esto dicho, te dice y te establece claramente que existe un loophole constitucional y legal respecto a las tres causales, que son las razones principales por las cuales yo me opongo al aborto y a esas tres causales. ¿Por qué digo que son las principales? Porque yo pienso que el Estado debe ser laico y ese Estado laico no debe tomar decisiones en base a la religión ni a las creencias religiosas de nadie. Sí debe tomarlos en base a la legalidad y la legalidad no permite las tres causales. Excelente. Matrimonio igualitario. Cuando tú hablas de matrimonio igualitario, me imagino que te refieres al matrimonio entre personas del mismo sexo. Así Es es. una forma bonita de decirlo, pero esa es la forma correcta de llamarlo, matrimonio entre personas del mismo sexo. Resulta que el matrimonio es un sacramento y como un sacramento que es, tú no puedes venir ahora a cambiarle a la iglesia y a las instituciones eclesiásticas la descripción del matrimonio. Sin embargo, yo viví en Francia un tiempo y me di cuenta que allá en Francia existe la unión entre personas del mismo sexo, pero no es un matrimonio como tal, sino que es un acto jurídico que te permite tener exactamente las mismas condiciones que un matrimonio, pero no se llama matrimonio. Entonces, si vamos a proteger la familia y vamos a proteger la moral y las buenas costumbres, que yo sé que tampoco que eso es muy relativo, porque la moral y las buenas costumbres tuyas no necesariamente son las mías y ninguno de los dos está equivocado. En algunos países del mundo, ser moral es utilizar una burka. Aquí en República Dominicana no. Sin embargo, cuando hablamos de moral y buenas costumbres es en base a los principios de la República Dominicana, como fue formada la República Dominicana, que nadie puede evitar ni puede tampoco obligar a que dos personas del mismo sexo quieran unirse y quieran también heredar y quieran también tener las mismas condiciones jurídicas que tiene el instrumento jurídico del matrimonio o lo que genera el matrimonio. Sin embargo, no podemos venir a cambiarle el nombre ni la descripción a una institución que tiene ya todos los años del mundo funcionando de esta manera, entre un hombre y una mujer, no más. Entonces, ¿queremos buscarle un bajadero a esto? Bueno, vamos a permitir que tengan el derecho, porque respetamos esto, que tengan el derecho de tener una unión y que puedan presentar esa unión ante la sociedad y que tenga consecuencias jurídicas esa unión, pero no llamarla matrimonio, que no es necesario. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, José. Mira, José, no quiero despedir este encuentro sin que me hables de cómo ves el panorama electoral. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones. Vemos que en los últimos días se han reportado cifras récord de casos de COVID-19. Las primeras planas de los periódicos han mostrado el prácticamente colapso que hay en el sistema sanitario. El gobierno en los últimos días ha asumido una campaña, digamos, un poco más agresiva, creando hasta cierto punto un poco de terror en la gente. ¿Cómo ves esto con miras a un proceso electoral del próximo 5 de julio, unas elecciones del próximo 5 de julio? La abstención, ¿cómo crees que va a pasar? Mira, una media de abstención. Yo lo que no te sé decir exactamente cuánto, perdón, porque de la misma manera que yo te digo que hay gente que está asustada con salir por el COVID, así mismo te digo que al fin y al cabo igual van al supermercado
igual hacen su fila en el supermercado, igual hacen su fila para comprar agua también y hacen fila para comprar hasta un helado y van y hacen fila a la farmacia también. O sea, entonces no veo necesidad de que la gente se asuste con una fila para ir a salvar su democracia. Sin embargo, entendiendo que desde el Estado se está haciendo una campaña de terror para la ciudadanía, utilizando hasta calaveras para en el último mes preelectoral llamar a la gente a que se quede en casa. Esto es una locura, es una violación incluso a los principios fundamentales de la democracia. Pero ese es el Estado que tenemos. Entonces, yo espero que la República Dominicana, que ha demostrado estar despierta, que ha demostrado tener otros principios, que ha demostrado saber que con ellos ya no se debe jugar, va a ir a votar de todos modos, aunque sea envuelto en una funda plástica. Yo mismo, para mis votantes, estoy preparando kits para ir a votar que conllevan una mascarilla, su gel sanitante, así como también una que otras cositas que vamos a proporcionarle para que puedan protegerse, pero que vayan a votar. Así que no creo que sea la abstención muy grande, aunque sí la habrá, pero de todos modos la República Dominicana en cuestiones de democracia va a ganar. Excelente, ojalá y que así sea. Finalmente, ¿por qué votar por José Martínez Brito este próximo 5 de julio? Yo no le pido a nadie que vote por José Martínez Brito porque sí. Yo lo único que les pido es que razonen el voto. Si usted razona el voto y vota con la cabeza, no con el estómago, es difícil que usted no elija a José Martínez Brito en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Pero el tema es que razone el voto y que vea por quién está votando, a quién le está dando la confianza de ese voto, a quién está pidiéndole que te represente en el Congreso. Si lo haces y votaste por votado, lo hiciste bien y yo seré feliz, porque eso es precisamente lo que vengo diciendo desde hace años, que usted primero tiene que conocer las propuestas de su candidato, luego usted tiene que conocer a su candidato y por último usted tiene que tomar una decisión consciente y eliminar el estómago de esa decisión, eliminar esos 500 pesos y el picapollo digamos, de las variables que pueden inclinar la balanza hacia un candidato u otro. Porque al final, recuerde que lo último y lo único que usted va a obtener de esa persona, de ese candidato, es ese picapollo y esos 200, 300 pesos. Y si usted lo divide entre los 4 años por día, ¿cuánto le corresponde esto? Aproximadamente serán unos 2 pesos más o menos. Y yo no creo que por eso usted vaya a votar por una persona. Así que piénselo mejor. Razone el voto y vaya a votar el 5 de julio, que es necesario. Además de ser un derecho, es un deber. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, José, por darnos la oportunidad de tener este encuentro. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta etapa que queda de la campaña electoral y de llegar a ser elegido, pues entonces a partir del próximo 16 de agosto desde el Congreso Nacional. Muchísimas gracias y que pases feliz resto del día. Gracias a ti, querido, y gracias por permitirme llegar a tu audiencia por esta vía. Muchas gracias.